Eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus, bom bom, eucalyptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Vuelven por aquí los libros de rol, no me los ordenes, mamá. Ya sabéis que el homenaje a los gandules es absolutamente imprescindible. Y bueno, pues hoy ya lo veis, vamos a hablar de un juego absolutamente imprescindible en la historia de los juegos de rol y por lo tanto en la historia del arte, nada más y nada menos que RuneQuest. Aquí podéis contemplar la edición estadounidense. De hecho, también este vídeo nos va a servir para ver las diferencias en cómo se publica habitualmente en Estados Unidos con esas cajas y los libretos. Y en España, bueno, pues por ejemplo, las ediciones de RuneQuest, que fundamentalmente publicó, aunque no solo Yoki Internacional, bueno, pues basada, ya lo sabéis, en esos libros de tapa dura tan famosos y tan recordados. Esta edición, bueno, pues es muy importante porque, bueno, RuneQuest en definitiva habla mucho, ahí veis algunos de los protagonistas como Perrin, Stafford, Henderson, Wills, que bueno, fueron bueno, gente muy importante dentro de este ámbito artístico y que nos enseñan también mucho el valor de la cooperación dentro de los juegos de rol, porque, bueno, ya lo sabéis, en definitiva, todo el mundo que estéis familiarizado con los juegos de rol, en gran medida la dinámica es la colaboración para contar una historia, pero también ha habido sinergias entre los juegos de rol, colaboración para desarrollar los sistemas. En gran medida, RuneQuest nace porque Perrin, en 1976, tan solamente 2 años después de la publicación de Dungeons and Dragons por Gygax y Arneson, bueno, pues estima que puede hacer un sistema más realista. Ya habéis visto por ahí, bueno, pues la imagen de una de esas famosas hojas de personaje de RuneQuest con los golpes en localizaciones, ¿no? Este es un sistema en el cual, bueno, pues la magia, bueno, pues pretende tener un elemento serio, los rituales, no hay separación de profesiones, no hay niveles tampoco. Los que también estéis familiarizados con la llamada de Chulú o de Cthulhu, de la cual también tenemos un vídeo que os recomendamos, bueno, pues ya sabéis esa dinámica de porcentajes con dados de 100, los cuales, bueno, pues para ir incrementando la fortaleza de nuestros personajes no se basa en los niveles clásicos, sino en esas habilidades, ¿no? En el caso de la llamada de Chulú o Cthulhu, pues, bueno, se implementó además muy bien el tema de la cordura, como ya sabéis. Al fin y al cabo, Sandy Petersen, que es el creador de la llamada de Cthulhu, también estuvo vinculado a Chaosium, que es bueno, pues la que publicó precisamente la llamada, la que publicó RuneQuest, entre otros juegos, bueno, pues absolutamente históricos, ¿no? Como Stormbringer o el propio Príncipe Valiente, con esas ilustraciones de Harold Foster. Y bueno, pues en definitiva, como veis, es algo que hace de Chaosium y de RuneQuest, bueno, pues un elemento absolutamente nuclear. Esta edición, que surge en 1984 con la colaboración de Chaosium, precisamente nada más y nada menos que con Avalon Hill, esa gran compañía de juegos de mesa, ahí veis los logos también, pues es una compañía, Avalon Hill me refiero, que había renunciado a la publicación de Dungeons and Dragons cuando se lo ofreció Gygax y Arneson, nada más y nada menos. Y luego, bueno, al ver el éxito, pues dijeron, bueno, pues RuneQuest sí que lo vamos a apoyar, con esta edición en la cual el mundo que creó Stafford, porque RuneQuest en definitiva es esa fusión, ¿no?, entre esas normas alternativas que os comentaba de Perrin y ese mundo imaginado que ya os comentaré posteriormente también cuando veamos un suplemento publicado por Yock de Gloranta, que es el gran mundo de Stafford, que, bueno, le pretendía dar un toque diferente a Tolkien, ¿no? Y en ese sentido también es interesante porque se habla de la mitología de Joseph Campbell, ya sabéis, el monomito, ¿no?, que está detrás de, bueno, historias como Star Wars y que, bueno, pues por lo tanto la antropología, la mitología tienen mucha fuerza en RuneQuest y tienen mucha fuerza en el mundo de Gloranta. El sistema, pues bueno, opiniones hay para todos los gustos, pero nada más y nada menos, y hablando de Star Wars, que Greg Costikyan, que fue el creador
del juego de rol de Star Wars, que por cierto también hemos analizado en alguna ocasión, pues lo ha llamado el sistema más elegante, el de RuneQuest, nada más y nada menos. Y bueno, ahí estáis viendo también el libro de Gloranta, aunque esta edición también es interesante en ese aspecto porque está centrada en la Europa fantástica. Esto también, bueno, pues ha dado muchos debates, ¿no?, sobre preferencias, la Europa fantástica, con esa historia mágica, ¿no?, en la cual se basa esta edición, pero salvo esta edición, todos los demás, bueno, pues están fundamentados en Gloranta, que aún así sí que, bueno, pues tiene su cierta presencia, como estáis viendo. Y bueno, ahí tenéis, bueno, pues una posibilidad de solicitud, por ejemplo, de la revista The General de Avalon Hill, basada en los Wargames. Ya lo sabéis muy bien, los Wargames han sido elementos nucleares también en la conformación de los juegos de rol, porque en definitiva, pues en fin, tanto Stafford como Gygax como Arneson eran unos grandísimos, muy grandes aficionados a los, bueno, Wargames, que cuando se individualizan los personajes, ahí tenéis el sobre, el cual, bueno, pues en esa época se podía enviar, ¿no?, a la sede de Avalon Hill para hacer esas solicitudes. Y aquí, bueno, pues están otras cajas, como por ejemplo estas hojas de personajes. Ahí veis, bueno, cómo las habilidades son absolutamente fundamentales en este sistema, que en definitiva, bueno, pues es el BRP porcentual, ¿no?, que os comentaba, y bueno, pues hojas que ligadas a diferentes razas no humanas, ¿no?, de este mundo. Aquí tenemos las hojas oficiales también, en este caso para los humanos. Y bueno, pues como os comento, ¿no?, también está en la base, o ha estado en la base de otros juegos absolutamente fundamentales como la llamada de Chulú o la llamada de Cthulhu. Bueno, más cosas que podemos contaros. Aquí, por ejemplo, tenéis el Monster Coliseum, que es un suplemento también muy interesante porque, en definitiva, bueno, pues permitía enfrentamientos, ¿no?, PvP, podríamos llamarlo en expresión actual, player versus player, ¿no?, para poner en práctica ahí nuestros personajes en la arena, esas arenas clásicas que también, bueno, no solamente heredadas de, bueno, pues la historia precisamente, ¿no?, con esos anfiteatros, esos coliseos, como los de la civilización romana, sino que también incluye, bueno, ahí lo habéis podido ver, la posibilidad de, bueno, rol en solitario. Ahora lo vais a ver con ese solo adventuring y bueno, por eso también un complemento muy interesante. Esta edición, y os recomiendo encarecidamente que vayáis, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de las versiones en España. Esta la segunda edición que se sacó del manual básico con esa portada de Das Pastoras, que yo he de decir que me gusta mucho, pero como os comentaba, os recomiendo encarecidamente, bueno, las entradas que ha hecho, por ejemplo, sobre las publicaciones en castellano de RuneQuest, el blog Rol de los 90, que bueno, pues ahí también tenéis muchísima información. Ahí tenéis, por ejemplo, una introducción de Francesc Matas, que fue el máximo representante de Joc Internacional, contando cómo se gesta este juego, que en definitiva está en gran medida basado, esta edición, en la del 86 de Chaosium, porque se simplificaron un poco los contenidos para hacerlo más barato, y ahí se nos cuenta cómo también, bueno, pues fueron muy importantes las jornadas de rol del 87. Esto es fundamental en la historia de los juegos de rol en España, porque ahí es donde Matas se le despierta el interés verdaderamente de decir, bueno, aquí tenemos algo importante. Y RuneQuest es, de hecho, el segundo juego que publica su compañía, o sea que es absolutamente fundamental. Habían publicado poquito antes la llamada de Chulú, precisamente, es decir, otra vez Chaosium, que es crucial
prende como la pólvora. Ahí veis también las ilustraciones. También os recomiendo la historia de las ilustraciones en las diferentes ediciones estadounidense y española, porque bueno, hay diferencias. Por ejemplo, tenemos la ilustración de ese enano que, bueno, ya os comento, tenéis muchísima información al respecto en el blog Roll de los 90 y ahí se cuentan un montón de cosas al respecto, que también es parte muy importante de la historia del arte en España. Ahí veis cómo, y esto cambió mucho el tema, ¿no? Las portadas, las ilustraciones, ahí veis, por ejemplo, la ilustración de Jody Lee en el avanzado que buscaba incluir todos esos componentes que hemos visto de la edición estadounidense en la edición castellana, pero el básico con la básica del 86 estadounidense y el avanzado con todo lo que había surgido. Esto no es exactamente así, ya os digo que podéis profundizar en los detalles en fuentes de información como Roll de los 90 que os comento, porque en el básico se metió algo de la edición deluxe, pero bueno, en definitiva estos son los dos libros nucleares de RuneQuest en España, que también funcionaron muy bien y que se veían habitualmente, muy habitualmente, en los patios de los colegios, como me sucedió a mí. Yo era un juego que en los 90 no tenía, pero que sí que veía habitualmente. Jugué, no tanto como a otros, nosotros nos enamoró y que en definitiva es este sistema, la llamada de Chulú. Ahí, bueno, pues el señor Petersen hizo un trabajo absolutamente maravilloso y hablaremos también de los cazafantasmas en otra ocasión, que también, bueno, en gran medida Stafford y Petersen están mucho ahí. Y aquí podéis ver una de esas publicaciones y además, bueno, esto pasaba habitualmente, tengo que agradecer a Edu que me ha facilitado este libro, que bueno, pues muchos se sacaron de los fondos de las bibliotecas en su época. Muchísima gente, bueno, pues podíamos alquilar estos libros durante un tiempo en las bibliotecas y hubo un momento dado en el cual, bueno, pues parecía que esto no le interesaba a nadie. Muchas bibliotecas se desprendieron de estos libros que, bueno, pues a muchísima gente nos hicieron soñar. Y bueno, aquí podéis ver cómo esta publicación de Jock pues profundizaba también con el material estadounidense también, pues en ese mundo de Gloranta que os comentaba antes de Stafford, ¿no? Que Stafford ya lo había desarrollado su idea para este mundo, para un juego de mesa, para White Bear and Red Moon, que, bueno, ahí están esas sinergias que os comentaba, ¿no? El primero fue Dungeons and Dragons, y queremos muchísimo a Gygax y Arneson, pero ellos estaban también en un concepto que ya sabéis que aquí nos interesa mucho, como todos los análisis culturales, que es el de Zeitgeist, ¿no? Que es el del espíritu del tiempo. Estaba ya fraguándose el rol, ¿no? Esos locuelos que les gustaban los wargames, de repente individualizan también los personajes y ahí está esa génesis del rol que tantísimas alegrías nos han dado y que ya sabéis que yo tengo la teoría, de hecho, de que, bueno, pues es una forma de expresión artística. Y bueno, amigos y amigas, en este sentido también, si os interesa la historia de los juegos de rol, si os interesa la historia de la cultura, bueno, pues aprovecho para recomendaros el libro que escribí, que ha publicado Dolmen y que, entre otras cosas, también habla mucho pues de la tensión, no solamente del rol, entre la industria, el amateurismo, los fanzines en gran medida, que Aeosium nace como un fanzine, como le pasó también exactamente igual a TSR, a la empresa de Gygax, ¿no? Y si veis unas primeras ediciones de RuneQuest, bueno, son prácticamente fanzines, ¿no? Esos son temas muy interesantes, también la sinergia entre los libros de rol y el cine, la literatura, que, bueno, pues aprovecho, como os comento, para recomendaros. Muchísimas gracias, espero que os haya interesado y volvemos a escucharnos y vernos prontito. Chao, chao, felices dados. Bom, bom,